Nuestra sección de innovación en el campo. Hoy tenemos con nosotros pues a un empresario que nos va a hablar de un proyecto innovador relacionado precisamente con el mundo agrario, con el mundo ganadero. Don Jesús Guillén, muy buenos días. Muy buenos días. Don Jesús Guillén es presidente de la empresa Limpiabalsas. Es una compañía dedicada, bueno, pues como su propio nombre indica, a la limpieza de balsas de agua, pero ahora nos explicará él con más detalle en qué consiste, bueno, pues en definitiva la actividad empresarial que él dirige, preside, desarrolla, que además están ustedes instalados en la región de Zaragoza, ¿no? Sí. Pero usted, además de ser empresario, es también académico, es también profesor, doctor ingeniero agrónomo y es profesor en la Universidad de Zaragoza, ¿no? Eso es. Doy clase de la asignatura de proyectos en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Zaragoza, en la Escuela Politécnica de Huesca. Bueno, pues vamos a ver realmente qué es lo que ustedes desarrollan en su actividad empresarial, que es en definitiva el servicio que ofrecen. Bueno, Limpiabalsas es una empresa, es una marca registrada que da nombre a una empresa que, como bien has dicho, se refleja perfectamente en el nombre y la actividad. Nos dedicamos a la limpieza de balsas siempre con métodos submarinos, es decir, balsa llena, máquinas que andan por debajo del agua, máquinas que por lo tanto pesan mucho menos, porque debajo del agua las cosas pesan muy poquito, por lo tanto el riesgo de hacer daño a las láminas que impermeabilizan la mayor parte de las balsas es nulo o prácticamente nulo, y sobre todo porque podemos prestar el servicio de limpieza con pleno funcionamiento de la balsa. Es decir, hemos llegado a limpiar depósitos de agua potable de poblaciones sin que se interrumpiera para nada el servicio de abastecimiento. Pero me imagino que también esas infraestructuras de almacenamiento de agua que pueden estar al servicio de los agricultores y ganaderos, sobre todo los ganaderos, para que los animales puedan abrevar, eso también tiene la consideración de balsa de agua, ¿no? Sí, todo. La única limitación que tenemos nosotros es que las máquinas, al ser submarinas, tienen que estar sumergidas. Por lo tanto, no podemos limpiar depósitos cuya profundidad sea menor que la altura de nuestras máquinas. Es la única limitación. Por lo demás, en los 5 años de trabajo que llevamos, la verdad es que nos ha tocado ya de todo. O sea que ustedes con lo que trabajan de manera indirecta es con un recurso escaso para la agricultura y la ganadería como es el agua, y lo que hacen es en definitiva sanear esos depósitos o esas infraestructuras de agua y en definitiva sanear el agua, ¿no? Efectivamente, nosotros hace ya años a mí me tocó a nivel personal, que es el origen de la empresa. Yo he estado de presidente muchos años en una comunidad de regantes en la provincia de Huesca, que hasta hace poco era la más grande de España, era toda de riego por aspersión y tenía 9 balsas impermeabilizadas con lámina plástica. El grave problema que presentan esas infraestructuras es la limpieza. Allí se va acumulando el lodo que viene, bien porque viene suspendido en el agua, bien porque el aire lo arrastra, bien porque se desarrollan algas o plantas acuáticas de diferente tipo, bien porque se crea una fauna tremenda que va dejando allí sus residuos, sus restos de reproducción, sus restos de cadáveres, va quedando allí, y eso al final hay que sacarlo. Tradicionalmente eso se sacaba, quienes lo sacaban, porque era muy penoso, se sacaba vaciando la infraestructura y limpiándolo a mano. En la comunidad nos dimos cuenta que aquello no podía funcionar y que había que desarrollar algo que permitiera la limpieza manual, o sea, mecánica automatizada de la infraestructura, sobre todo sin vaciarla por el riesgo que significa vaciarla para la propia lámina impermeabilizante. A partir del 2006 se empezó a desarrollar la primera máquina, contando con una empresa sueca. Ha habido otros desarrollos que han ido fracasando y al final se obtuvo una máquina de un determinado tamaño que fue funcional. Como tenía un presupuesto que se le escapaba a la comunidad de regantes, pues con otros socios nos lanzamos a esta aventura empresarial que afortunadamente ha tomado cuerpo y funciona.
Y, por ejemplo, cuando ustedes extraen todo lo que hay depositado en el fondo, todos esos sedimentos, esos restos, ¿eso dónde va a parar? Porque con tanta normativa respetuosa con el medio ambiente y todo el tema de la sostenibilidad, me imagino que eso tendrá un sitio exacto donde depositarse, ¿no? Bueno, nosotros lo que siempre hacemos antes de actuar en cualquier infraestructura es practicar una analítica de agua y una analítica de lo que hay en el fondo de las balsas. En el 98% de los casos, como el agricultor o el que hace los tratamientos, si es agua potable, no ha hecho cosas raras, lo que hay allí es materia orgánica pura y dura, es residuo fósil, limos, que tienen la materia orgánica o bien porque ha habido algas o bien porque ha habido peces, pero no es más que una materia orgánica incluso de mejor calidad que cualquier estiércol de los que habitualmente se vierte en el campo para hacer abono en tierras de cultivo. Por lo tanto, lo que nosotros acabamos manejando es un producto que en ningún caso es residuo, insisto, salvo que haya habido tratamientos raros. Hasta ahora no nos hemos encontrado ninguno, las cosas también hay que decirlas claras. Y al no ser residuo, sino que ser una materia orgánica, procedemos a descargarla, a dejarla donde el agricultor le conviene. Nosotros hemos limpiado balsas en fincas de frutales y hemos dejado esa materia orgánica extendida en una capa de 1 centímetro, centímetro y medio, entre las propias filas de los árboles. O hemos estado en campos que habían estado sembrados de brócoli y lo hemos dejado extendido en el campo de brócoli para que a continuación se proceda a una roturación del terreno y a una incorporación como materia orgánica sin más. Hasta ahora nadie, ningún departamento de medio ambiente, ni de Confederación Hidrográfica, que son los organismos con los que nosotros interactuamos, ha puesto ninguna pega absolutamente a nada, ni hemos tenido ninguna denuncia, porque, insisto, es que no es ningún residuo. Y, por ejemplo, cuando se generan o se reproducen algas, como ha dicho usted, ¿cómo se resuelve ese problema? Porque eso, quiero decir, si se establece una colonia de algas, ¿cómo se termina con una colonia de algas? Las algas tienen la particularidad de que su velocidad de reproducción es muy alta, su velocidad de crecimiento es tremendo. En el fondo de las balsas, las algas representan un problema importante por un doble motivo. Primero, porque dificultan enormemente las tareas de limpieza, y segundo, porque al final una enorme población de vegetal lo que hace es competir por el oxígeno del agua, con lo cual lo que hace es disminuir la concentración de oxígeno y por lo tanto degradar la calidad del agua. Las algas, matarlas, salvo que se usen productos que generan residuos, es muy difícil, y entonces hay que sacarlas de allí, hay que sacarlas. Nosotros las podemos sacar de dos maneras. Si son algas de un tamaño reducido, las propias máquinas que aspiran el lodo, la materia orgánica que hay en el fondo, son capaces de aspirarlas, triturarlas y sacarlas mezcladas con el propio limo que hay en el fondo de la balsa. Si las algas o plantas acuáticas se han hecho muy grandes, no podemos hacerlo así, porque la máquina no tiene capacidad y porque además gastaríamos una cantidad enorme de agua, y lo que hacemos es implementar otra máquina distinta que lo que hace es pasar similar a si estuviéramos restillando el fondo, pero en vez de con un restillo metálico, con un restillo de goma, y lo que hacemos es sacar las algas por algunos de los lados de la balsa hasta arriba y descargar esas algas en la pista perimetral de la balsa. Una vez que hemos extraído todas las algas, metemos la máquina de limpieza y acabamos de limpiar el fondo del resto que ha quedado allí, que suelen ser algunas raíces de las algas y los lodos que había antes. Siempre nuestro consejo al agricultor, al mantenedor, al explotador de la balsa es que una vez limpia aporten otros equipos que impidan el desarrollo de las algas, como pueden ser equipos de ultrasonidos que no afectan absolutamente para nada al agua, que no afectan absolutamente para nada a la explotación de la balsa y que lo que impiden es precisamente el desarrollo de esas algas.
Le voy a hacer una pregunta que va a tener una respuesta, en fin, en función de... ¿Ustedes son muy caros a la hora de ofrecer este servicio? Claro, usted me va a decir, pues no, pero... Lo que le quiero plantear es cómo fijan ustedes su tarifa, por la superficie de la balsa a limpiar, por la cantidad de lodo que extraen, en fin, ¿cómo lo hacen? A nosotros siempre nuestro modelo de contrato es por precios unitarios y nos gusta trabajar siempre por metro cúbico de barro o de fango o de limo o de material que hay en el fondo extraído. ¿Por qué trabajamos por esa manera? Porque nos parece que es lo más honesto de cara al que nos tiene que pagar. Si somos rápidos, si somos lentos, si tenemos averías, si llueve, si hace viento, si nuestro personal se pone enfermo, ese no es un problema del que está allí. Por lo tanto, pasamos un presupuesto por metro cúbico. Eso quiere decir que antes de empezar una faena se mide el barro que hay. Se puede medir por diferentes métodos. Y cuando acabamos, se hace una inspección, las máquinas nuestras llevan cámaras submarinas, se hace una inspección de lo que es el fondo para que el propietario pueda ver en la pantalla de televisión que tenemos fuera que el fondo se ha quedado limpio o no. Hay propietarios que quieren hacer un recorrido y hay propietarios que incluso contratan equipos de buceo para que hagan un recorrido cuando hemos acabado y comprueben que está limpio. A partir de ahí, lo que se cobra es la diferencia entre lo que había y lo que no hemos dejado, que en algún sitio nos ha pasado que no, donde había que descargar todo el lodo no cabía más porque había una barbaridad en la balsa. Hemos limpiado este año una parte, nos han dicho que nos fuéramos, hemos facturado lo sacado y dentro de 2 años hemos vuelto a sacar el resto. Pero siempre trabajamos por metro cúbico extraído. La pregunta inmediata es, bueno, ¿ya cuánto sale el metro cúbico? ¿Verdad? Eso depende. Nosotros siempre, antes de lanzar un presupuesto de una limpieza, siempre visitamos la instalación, siempre pedimos una serie de datos básicos para poder calcular nuestros tiempos de operación, nuestros tiempos de montaje, nuestros tiempos de desmontaje, y que al final todo eso se repercuta al metro cúbico extraído. Al final, eso viene a representar en un coste de entre 1 y 2 céntimos de euro por kilo. De ese orden de magnitud estamos hablando. ¿Y eso es caro o es barato? Bueno, en esta vida todo es relativo. Si lo comparamos con una limpieza manual, es muy barato. Es mucho más barato. Y sobre todo si tenemos en cuenta que en nuestro caso ni se vacía la balsa, ni se desperdicia el agua, ni se corre ningún riesgo de mantenimiento de las láminas impermeables, pues a partir de ahí cada uno a esas cosas les pone el precio que quiere, evidentemente, ¿no? Hasta ahora nosotros nadie nos ha dicho que somos caros. Nadie. Lo que sí es verdad es que hay infraestructuras muy grandes que llevan muchos años sin limpiarse y por lo tanto tienen muchos metros cúbicos de barro. La última que hemos presupuestado tenía 23.000 metros cúbicos de barro en el fondo. Eso, aunque sea barato, al final es mucho dinero. Y más o menos la media de tiempo que tienen ustedes para hacer una limpieza de este tipo en una balsa también de tamaño medio, me imagino, ¿no? ¿Cuánto tiempo pueden estar ustedes con estas labores de limpieza y de extracción? Eso depende de muchísimos factores. Intentar dar una cifra de tiempo es prácticamente imposible. Nosotros lo que sí hacemos es que cuando presupuestamos una instalación siempre aportamos un calendario de ejecución con las fechas concretas, con los plazos concretos para cada actividad que tenemos que desarrollar, lo que en ingeniería habitualmente se conoce como una programación de la actividad. Hay instalaciones que nos han costado hacerlas 5 días, hay instalaciones que nos han costado hacerlas 2 meses. Depende, que si ahora estamos acabando una instalación en una balsa que tiene 45.000 metros cuadrados de superficie, que tenía una media de 60 centímetros de limos en el fondo y nos ha costado un poco más de 3 semanas y media. Y una última pregunta ya con cierta curiosidad. ¿Qué es lo más extraño que se han encontrado ahí al limpiar el fondo de una balsa?
ha amanecido, menos cadáveres humanos, que no digo que en alguna no aparezcan, y entonces no sé lo que haremos, pero nos hemos encontrado de todo. Nos hemos encontrado esqueletos de zorros, esqueletos de perros, esqueletos de peces, por supuesto, muchísimos. En algún sitio han amanecido ruedas, en algún sitio han amanecido bordillos de hormigón. Nos hemos encontrado cosas. En una balsa, como no lo sé, apareció en el fondo una piedra de unos 250 kilos. Una cosa, cuando salió afuera, dijimos, ¿y esto cómo ha ido a parar aquí? Si no... ¿Un meteorito? ¿No pudiera ser un meteorito? Pues no lo sé, porque en una balsa impermeabilizada con lámina, que en el fondo de la balsa, además era una balsa grande, en medio de la balsa, aparezca semejante, como decimos en Aragón, semejante zaborro, es decir, y que no haya roto absolutamente nada. Dices, esto alguien se lo dejó aquí, ¿no? Nos hemos encontrado, bueno, hay una instalación por ahí muy curiosa, que es que es una balsa muy grande, de casi 500 por 500 metros, que eso es una barbaridad, son 250.000 metros cuadrados, que tiene bloques de hormigón de 1.400 kilos cada uno, distribuidos por el fondo de la balsa. Y ahora hay que quitar esos bloques. Casi nada. Sí, pues... Pero bueno, yo últimamente, en muchos casos digo, el día que me llamen para hacer algo fácil no me lo creeré. Porque tenemos 2 balsas ahora que prácticamente no hay balsa. Se ve el barro desde fuera. Hay 6 metros de altura de barro. Y hay que sacarlo, claro. Dañar la lámina es muy caro. Entonces, el sistema nuestro precisamente lo que hace es eso, es que no dañamos la lámina. Es que hasta ahora nuestro seguro de responsabilidad civil siempre nos emite un certificado y lo adjuntamos en todas las ofertas diciendo que hasta ahora no le hemos llamado para absolutamente nada. Es decir, no hemos hecho ninguna algarada importante por ningún sitio, ¿no? Precisamente porque nuestro sistema, pues lo que hace es eso, es que es muy cuidadoso con la infraestructura de lámina. Muy bien, pues don Jesús Guillén, presidente de Limpiabalsas, una empresa dedicada a la extracción de, pues a la limpieza de balsas de agua y a la extracción de todos los sedimentos que hay en el fondo. Muchísimas gracias por las reflexiones y las explicaciones que nos ha dado. Han sido muy interesantes y sobre todo también en algunos casos muy sorprendentes. Y bueno, pues sigan ustedes con esa labor de limpieza de balsas. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais de darnos a conocer. Y espero que podamos seguir, porque será señal, por una parte, de que nos llaman y de que por otra parte lo hacemos bien. Muy bien, pues les deseo todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias, igualmente.